8:45 ya. Saludamos a esta hora con nuestro invitado. Nos acompaña vía telemática el sociólogo y activista de derechos humanos Ismael Bernal. Ismael, qué gusto nuevamente tenerle en nuestro espacio. Bienvenido, buenos días. Lamentablemente la situación de inseguridad en Esmeraldas se ha complicado en los últimos días. Se conoce de 6 vehículos que fueron incendiados apenas el domingo pasado en nuevos incidentes que involucran a bandas delictivas. ¿Cómo está al momento la situación? Y yo diría, esto debería haber sido un escándalo nacional, 6 vehículos incendiados en Esmeraldas, pero lamentablemente ha pasado prácticamente inadvertido por parte de las autoridades que ni siquiera se han pronunciado sobre este acontecimiento. Buenos días, bienvenido. Buenos días, querida Licenia. Sobre todo es terrible que se esté improvisando, ¿no?, frente a un contexto tan delicado, porque no es primera vez que esto ocurre. Y tenemos ya unos antecedentes muy claros. De hecho, en diciembre, el 29 de diciembre del año 2023, se tomaron la ciudad y vimos cómo el presidente salió a trotar el 1 de enero del año 2024. Entonces ya vemos que constantemente Esmeraldas ha sido un escenario en el que las autoridades no prestan atención, el Estado ecuatoriano no responde, no hemos visto un pronunciamiento del gobierno, del bloque de seguridad, no hemos visto a los ministros de Interior y de Defensa pronunciarse al respecto. Además de eso, se habla de los 6 vehículos, pero poco se habla de que varias viviendas fueron tiroteadas, les intentaron incendiar por completo, y además desde el día sábado hasta ayer, día martes, ya tenemos 6 muertes violentas en toda la provincia. Entonces, digamos, en ese sentido no se está haciendo el trabajo correspondiente con respecto a la seguridad. Un niño de apenas 6 años en silla de ruedas fue disparado en la parroquia La Unión. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es realmente que mientras el crimen organizado se profesionaliza, el Estado ecuatoriano solamente improvisa en materia de seguridad. Es una improvisación constante y es triste que esta categoría de paro armado por parte de la delincuencia organizada es algo que ya hemos estado denunciando, digamos, ¿no? Porque desde el año 2018, con el atentado en San Lorenzo, primero que se rompe el candado de seguridad nacional por la frontera norte, pero además se instala un nuevo lenguaje criminal en el país, ¿no?, que tiene que ver con el uso de estos vehículos, tanto para coches bombas como para incendiarlos. Y esto en un lenguaje criminal lo que está diciendo es que el Estado no existe y por tanto quien domina el espacio público es la delincuencia organizada. Uh-huh. Hola Ismael, como siempre un gusto conversar contigo, amigo. ¿Qué pasa con... Empecemos por las autoridades locales, ¿no? En Esmeraldas hay una prefecta, en Esmeraldas hay alcaldes, hay un gobernador que es el representante del Ejecutivo, hay un comandante de la policía. ¿Qué respuestas dan ellos para después ir al ámbito nacional? Porque tú abres las redes sociales y ahorita me encuentro con una publicación de Reinberg que dice que él está liderando una serie de operativos en varios cantones de la provincia de Guayas, en Guayaquil, etcétera, y no sabemos ni cuáles son los resultados. Hace algunos días atrás, lo decíamos en la entrevista anterior, dijo que se han hecho 2.800.000 operativos en los últimos 2 años, lo cual es una absoluta estupidez, porque serían como 3.000 operativos al día, ¿no? Es imposible. Pero empecemos por las autoridades locales. ¿Qué les dicen a ustedes todas las personas que están al frente del manejo y el control de la provincia? Hola Alexis, perdón que no les alcanzo, no veo acá la pantalla, no les veo a los dos, entonces pensé que eso lo estaba diseñando. Miren, hay algo que es fundamental, y qué bueno que lo mencionas, Alexis, porque hemos tenido 2 gobernadores, ¿no?, que además no es que solo son gobernadores de la provincia, uh-huh, sino que además son personas que han estado relacionadas con la Policía Nacional, ¿no? Actualmente rige el señor Juan Jaramillo, que es gobernador actual de la provincia de Esmeraldas, pero además es miembro pasivo de la fuerza de la Policía Nacional. Uh-huh. Anteriormente estaba Javier Buitrón, que también es un coronel en servicio pasivo, y en ese sentido, aún teniendo las herramientas, ¿no?, es decir, aún teniendo el mapeo de cómo está operando. De hecho, ayer el mismo gobernador, recién 48 horas después del evento, se manifiesta, hace una rueda de prensa que parecía una reunión clandestina, en donde decía que
Según ellos, la hipótesis que manejan es que el crimen organizado está planificando una fuga masiva en la cárcel de Esmeraldas. Y nosotros no coincidimos con esa hipótesis, porque de ser así ya hubiésemos visto en anteriores ocasiones y específicos, 29 de diciembre, en julio de 2024 y actualmente 2025. De ser, eso hubiese ocurrido, ¿no? Segundo, las autoridades como alcaldía y prefectura no se han pronunciado al respecto. Como siempre guardan silencio, y yo creo que en ese sentido hemos hecho toda la cronología, porque el 11 de abril del año 2023, cuando ocurre el atentado en el puerto pesquero artesanal, ninguna de las autoridades se pronunció públicamente. El Estado lo que hizo fue criminalizar a las personas víctimas de este atentado terrorista, y no hubo una respuesta eficaz en materia de seguridad. Y, digamos, este evento lo que está diciendo es que básicamente quien está dominando el espacio público es el crimen organizado. No puede ser posible, Alexis, que desde el año 2022, que en Esmeraldas rigen 3 estados de excepción. En el año 2022 fue declarada como zona especial de seguridad, el decreto 111, pero además rige la declaratoria de los estados de excepción focalizados. Es decir, tienen las herramientas a la mano. Sin embargo, la cuestión de la seguridad no se ve reflejada, y eso es una cuestión que está empezando ya a generar unos serios desplazamientos forzados por la violencia. Está generando también focos directos en donde se ejercita este músculo de estos lenguajes criminales, porque esto de los coches bomba, de los vehículos incendiados, lo modelaron en Esmeraldas. Luego fue que lo vimos en todo el territorio nacional. Y tristemente, hay que decirlo, en Esmeraldas convergen todos los grupos armados. Y eso es lo alarmante. Ahora, yo quiero citarte, Ismael. El otro día revisaba tu timeline del X, relatando todos los hechos violentos que habían sucedido. Me parece que hace unas 3 semanas te daba lectura en el espacio del comentario. Y yo ahí, cuando nuevamente volví a hablar de Esmeraldas, porque cuando pasan cosas en Guayaquil, en Quito, en Durán, dejamos de hablar de Esmeraldas, nos olvidamos de Esmeraldas, y ahora que el país está envuelto en una serie de polémicas, de crisis que tienen que ver con la justicia, con la corrupción, Progen, ATM y tal, que si Novoa se pasea en su auto deportivo, etcétera, nos olvidamos de la situación que viene atravesando Esmeraldas desde mucho antes de lo que tú citabas, desde el 22, 23, recordemos aquel atentado en enero del 2018, que es el que en realidad de alguna forma desata toda esta ola de violencia que ha tenido que soportar tu provincia. Yo citaba unas palabras de Juanita Francis, ¿no? Que ella dijo: cuando militarizaron Esmeraldas, nos trajeron una guerra que nosotros no pedimos. ¿Por qué? Porque militarizas el territorio, pero después los militares nuevamente, que además no es garantía de nada, porque te voy a pedir también tu opinión sobre la sentencia del caso de los 4 niños de las Malvinas, que también obviamente nos interesa saber y conocer tu opinión, pero no es garantía de nada que militarices los territorios, porque ya vimos lo que pasó con los niños de las Malvinas, y no solo con ellos, sino con otras 43 personas que denuncia Amnistía Internacional, que están desaparecidas en medio de operativos de la fuerza pública. Pero militaristas, después los militares se regresan a sus cuarteles a seguir jugando vóley, a seguir haciendo sus actividades, y la violencia se recrudece, ¿no? Porque las bandas regresan con más fuerza, porque las bandas tienen la capacidad de moverse también, porque las bandas también tienen inteligencia. Entonces, ¿de qué sirve de qué ha servido la militarización? Alexis, directamente la militarización primero lo que ha hecho es radicalizar más la violencia. Segundo, es que ha cambiado el marco operativo del monopolio de la violencia. En una lógica estricta, se supone que estarían disputándose ese monopolio de la violencia, la fuerza estatal y los grupos de delincuencia organizada. Lo que está pasando es que se están compartiendo el monopolio de la violencia. Y en ese caso concreto, Esmeraldas ha sido objetivo militar del Estado, pero también blanco del crimen organizado, y la sociedad civil estamos al medio. O sea, eso no puede suceder en un Estado de Derecho, ¿no? Eso no puede ocurrir. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque en buena hora mencionan lo de las personas desaparecidas en manos de las Fuerzas Armadas del Ecuador. En donde se abre esta tradición de las ejecuciones extrajudiciales es antes del decreto. Ya la población se había manifestado con respecto al asesinato de una persona
en manos de las Fuerzas Armadas. Entonces, todo el año 2024 empieza, de hecho, el 9 de enero, ¿no? Que es donde empieza el primer día de vigencia del decreto de conflicto armado interno en el Ecuador. Los militares salieron enajenados a dar violencia, a repartir violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el escenario es sumamente delicado. O sea, ya la población no distingue quiénes operan en el marco de la criminalidad, y eso es sumamente delicado. Eso no se puede no se puede dejar pasar por alto. Y de nuevo, volviendo como a la situación del paro armado en general, que pienso que es una categoría que se debe empezar a emplear para nombrar lo que está pasando, ¿no? Porque que un paro armado ocurra en una ciudad capital de la provincia, digamos, eso ya es algo que lo estamos viendo en una lógica de crimen organizado nacional, ¿no? Es decir, luego vamos a ver en otras provincias este mismo comportamiento, porque lo que hemos visto es que en la región costa la disputa ocurre en las capitales de las provincias de la costa, ¿no? Ahí por citarte el caso de Guayaquil, de Manta, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estamos viendo un ejercicio real. Primero, no hay un mapeo claro, ¿no? Es decir, decía el gobernador de la provincia de Esmeraldas, que tienen plenamente identificados a los delincuentes. ¿Cómo es que tú tienes plenamente identificados a los delincuentes que efectuaron este paro armado, pero no los detienes? O sea, yo no entiendo. Incluso grabaron videos en donde se ve quiénes son las personas, y ahí el trabajo de inteligencia es clave, porque, perdóname Alexis, esto ya lo habían dicho por TikTok. O sea, esto no es una cosa de la nada. No, ellos anunciaron lo que iba a suceder. Entonces, que el trabajo de inteligencia no esté enfocado en realmente dar seguimiento a cómo está operando el crimen organizado en una lógica profesional, en una lógica mediática de cómo utilizan los instrumentos de las redes sociales para empezar toda esta cuestión de advertencia a la población. Entonces, es triste porque la población es la que termina perdiendo sus bienes, es la que termina siendo desplazada, es la que termina siendo víctima de esta violencia, que ya no es una ola. Ayer una compañera me decía, Ismael, tú has estado documentando desde enero de este año hasta diciembre. O sea, no puede ser posible que los homicidios no se reduzcan. El año pasado, desde julio a agosto, yo ya estaba diciendo, miren que el índice de homicidios en Esmeraldas ha incrementado de una manera terrible. Y sin embargo, las autoridades no hacen caso, no escuchan. Y es realmente triste eso, Alex. Por eso te decía, es como... Y tu opinión con respecto de la sentencia de los niños de las Malvinas, Ismael, siempre importante tener en la memoria que eso, y saber por supuesto también tu opinión, considerando que tu origen también es ser un afroecuatoriano, y acá estamos hablando de 4 niños que fueron criminalizados por el hecho de ser justamente afroecuatorianos. Bueno, primero que la sentencia, al menos a mí, realmente... no es algo que me alegra, es decir, no es algo que me deja tranquilo, porque tristemente las Fuerzas Armadas siguen operando de esta manera. De hecho, yo también reportaba la ejecución extrajudicial de Óscar Cortés, San Lorenzo, y es triste, primero. Segundo, porque en la historia republicana del Ecuador jamás 17 militares han estado involucrados en una desaparición forzada de 4 niños afroecuatorianos. Tercero, me preocupa el tema del seguimiento a la reparación, porque ya sabemos cómo es el Estado en este sentido, ¿no? Y cómo ha hecho toda una campaña de desprestigio a la familia, cómo ha hecho una campaña de criminalización sobre los chicos. Sí me gustaría realmente entiendo que es una etapa inicial del proceso penal. Ya lo decía Fernando Bastias, citándolo un poco, porque él es el que está como un poco tratando el caso. Y él decía, sí, es una victoria inicial, y a mí sí me gustaría que quienes estuvieron haciendo directamente una campaña directa contra los chicos, aún cuando Fiscalía ya había dicho que ellos no estaban robando, que ellos no estaban involucrados en ningún delito flagrante, tanto los influencers que pagó el gobierno, como los abogados, ¿no?, que también se prestaron para la defensa de estos militares, que también siento que
estar en el paquete del proceso penal para que paguen sentencia, porque eso no puede suceder. O sea, cuando vemos personas que tienen capacidad de agencia, como Arturo Magallanes, que no cuidan realmente lo que están diciendo frente a un caso tan delicado, realmente eso debería servirles de escarmiento, es decir, el uso de la ley para plantear justicia y no venganza, sino porque realmente ya estamos cansados de que en televisión abierta, ¿no?, se nos documente, se nos retrate como personas delincuentes, ¿no? Entonces, eso también es preocupante, porque no hay una mirada integral de la reparación por parte del Estado, y creo que es fundamental. Entonces, a mí no me deja del todo tranquilo, más bien sería importante que se respete el derecho a no repetición, porque tristemente esto lleva ocurriendo. En los últimos 3 meses hemos tenido ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, 5 en concreto, y eso ya está hablando directamente de que las Fuerzas Armadas también deben Muchísimas gracias, Ismael, muy gentil como siempre por participar en este espacio y por contarnos cómo van las cosas en Esmeraldas. En medio de todo este desastre, pues te deseamos felices fiestas de Navidad, y ojalá las cosas mejoren el próximo año, ojalá que así sea. Muy gentil por estar siempre con nosotros. Un fuerte abrazo, Ismael, muchas gracias. Licenia, Alexis, un abrazo. Cuídense mucho. El sociólogo Ismael Bernal, activista de derechos humanos de Esmeraldas, que ha estado con nosotros. 9:02 nos despedimos, Alexis. Felices fiestas para ti también y para ustedes. Lo propio para usted, doctor. Nos vemos, chao.